Buenas noches, hermanos. Es para mí un gran gusto y un privilegio estar aquí con ustedes, buscando juntos el rostro de Dios, inquiriendo qué es lo que Él tiene para nosotros en la carta de Pablo a los Filipenses. Oremos un momento, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el privilegio de estar aquí. Gracias, Señor, porque tú nos has traído con un propósito. Señor, aquieta nuestra mente y nuestro corazón, y que la unción de tu Espíritu caiga sobre todos nosotros. Señor, enséñanos, revélanos, y sobre todo, Señor, transfórmanos. Que después de estos días salgamos de aquí y no seamos los mismos. Y no porque nuestra mente ha entendido algo, sino porque nos hemos encontrado contigo y eso nos ha cambiado. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Antes de empezar, tengo algunas observaciones. La primera es que la carta a los Filipenses es corta. Son aproximadamente 100 versículos. Si tienen el tiempo, léanla una vez al día durante los próximos días. Si no tienen tanto tiempo, léanla por lo menos una o dos veces durante esta semana, pidiéndole a Dios que nos revele a todos lo que nos quiere decir. Como en oportunidades anteriores, yo voy a usar la versión de la Biblia de las Américas, lo cual está diseñado para sacar al estudiante un poquito de su zona de comodidad. Hay versículos que dicen las cosas de una manera un poquito diferente. Léalo en su Biblia y pregúntele al Señor qué es lo que Él quiere decir. Voy a dejar algunas tareas durante esta semana. No tienen nada que ver con los trabajos escritos para los estudiantes del método acreditado, pero la idea es que Dios les hable a través de esas tareas en el transcurso de esta semana. Tomen buenas notas, y no solo los estudiantes que tienen que tomarlas como requisito, porque hay cosas que voy a mencionar que no están ni en el PowerPoint ni en el libro. Por otro lado, hay secciones en el libro que están mucho mejor explicadas que lo que yo podría decir. Así es que en algunas de esas secciones yo voy a mencionar unos pocos detalles. El libro es mucho más profundo que lo que yo voy a mencionar. Si alguien tuviera alguna pregunta, le pido que por favor la pase dejando por escrito a la oficina, y yo con mucho gusto trataré de responderla. Vamos a mencionar en este estudio un buen número de fechas, pero debido a que estamos hablando de fechas de la segunda mitad del primer siglo de nuestra era, lo más probable es que esté equivocado en todas, pero nos van a dar una idea aproximada de cuándo ocurrieron ciertos hechos que son importantes. A todos los estudiantes, a todos los asistentes, se les debería haber entregado en la entrada una hojita de estas. Esa es la base de fechas que yo voy a utilizar. Como digo, los estudiosos no se ponen totalmente de acuerdo en la mayor parte de ellas, pero es un esqueleto a través del cual ver los hechos históricos. Finalmente, mis notas y mi presentación de PowerPoint estarán disponibles para los alumnos el mes entrante, después de que entreguen sus tareas. No quiero hacer sus tareas por ustedes. Quiero mencionar que si sacamos una única cosa de este curso, debería ser el contenido de este versículo.
Filipenses 4:13 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a desglosar este concepto en estos días, pero ténganlo en mente, porque este es tal vez el centro de lo que yo he sentido que Dios nos quiere decir en estos días. La ciudad de Filipos está localizada, esto es Grecia. Esto es lo que ahora es Turquía. Esta es Albania. Estos son Rumanía aquí y, si mal no recuerdo, esta es Bulgaria. Filipos queda aquí. Los tasos, un pueblo de esta isla que está acá, fueron los que fundaron dos ciudades con el nombre de Crénides y de Datos en la misma área de Filipos, y estas ciudades las fundaron aproximadamente entre el 360 y el 359 antes de Cristo. Y la razón por la cual fundaron esas dos ciudades es porque en el monte Pangeo, que vamos a ver en un momento, había grandes depósitos de oro y de plata. En el año 357 antes de Cristo, Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, conquistó la región para poder controlar esos yacimientos de oro y plata. Y cerca del mar, aquí, fundó una ciudad. Y como él era un hombre muy humilde, le puso Filipos en honor a sí mismo. Años después, muchos años después, ya en la época republicana de Roma, Marco Antonio y Octavio vencieron a los asesinos de Julio César, Bruto y Casio Longino, en la batalla de Filipos, también allí, en octubre del año 42 antes de Cristo, o sea, unos 310 años después o algo por el estilo. Después de la batalla, algunos de los legionarios fueron autorizados a colonizar la ciudad, la cual fue rebautizada con el nombre de Victoriosa Colonia Filipense, en honor a que habían ganado esa batalla. En el año 30 antes de Cristo, Octavio se convirtió en emperador y, como también era un hombre muy humilde, envió más legionarios, probablemente de la guardia pretoriana, pero todos italianos, a Filipo y la rebautizó como la Colonia Julia Filipense. Él era de la familia Julia y por eso es que le puso ese nombre. Y cuando en el año 27 antes de Cristo el Senado declaró que Octavio era Augusto, le volvió a cambiar el nombre y se convirtió en la Colonia Augusta Julia Filipense. Pablo visitó por primera vez la ciudad de Filipos alrededor del año 52 después de Cristo. Hay quienes dicen 50, hay quienes dicen 52, por eso les digo las fechas seguros son inexactas. Estamos hablando de unos aproximadamente 90 años después de que esa ciudad hubiese sido declarada colonia romana. Esto fue en su segundo viaje misionero, acompañado por Silas, por Timoteo y por Lucas. Fue en Filipos donde Pablo predicó por primera vez en Europa. En un sentido muy literal, todos los cristianos europeos son coronas sobre la cabeza del apóstol Pablo. Hechos capítulo 16, versículos del 8 al 10 nos dice: y pasando por Misia descendieron a Troas. Troas es un puerto en la costa de Turquía. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia,
estaba de pie suplicándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Dios envió a Pablo y a sus compañeros a Europa, y no precisamente de vacaciones. Hechos 16, versículo 11. Así que zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Neápolis es un puerto en la costa aquí. Era el puerto. Los antiguos tenían la costumbre que las ciudades importantes no las ponían en la costa, pero sí cerca, y hacían un pueblo o una ciudad, dependiendo de la importancia del lugar, que era el puerto que servía a esa ciudad. Versículos del 12 al 15, siempre en Hechos 16. Y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, y Lucas menciona una colonia romana, y vamos a ver por qué esto era importante. En esta ciudad nos quedamos por varios días, y en el día de reposo, el sábado, salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensamos que habría un lugar de oración. Es interesante que, siendo una ciudad importante, Filipos no tenía sinagoga. Si no, no hubieran salido de la ciudad a buscar un lugar de oración, sino hubieran ido a la sinagoga a predicarle a los judíos, como era la costumbre de Pablo. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura. La púrpura era muy cara, muy difícil de obtener. Era una mercader de buena posición económica, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella, y nos persuadió a ir. Neápolis, como decía, estaba en la costa. Filipos estaba sobre lo que se llama la vía. Este es el monte Pangeo, cubierto de nieve en la cumbre, aunque abajo no sea invierno. Y esa es una foto del monte Pangeo vista desde la ciudad de Filipos. Esta es... ¿Dónde estamos aquí? Perdón, es que la vista no me llega. Neápolis queda acá, es el puerto. Filipos queda aquí. Esta es la isla de Tasos, de donde los tasos subieron a la costa para fundar las ciudades. Este es el segundo viaje misionero de Pablo, como se fueron a Troas, después a Neápolis y finalmente a Filipos. Y esto, que es a lo que yo quería llegar, y creo que no se ve desde allí, nos faltan lúmenes. La vía Ignacia era una carretera romana que aquí había un servicio de ferry, si lo queremos decir así, por barco. Aquí terminaba la vía Apia, que era la carretera que venía directamente de Roma hasta el sur de Italia. Se venía por barco, y esta era la vía Ignacia, que llegaba hasta Bizancio. Esta era una carretera particularmente importante porque todo el comercio del oriente para llegar a Roma tenía que pasar por ahí, por lo tanto tenía que pasar por Filipos. Esto es un ejemplo del empedrado de las carreteras romanas, y estas fotos son del siglo XX. Las piedras todavía se encuentran allí. Esta es Pompeya, que a pesar de haber sido enterrada en ceniza, las calles se mantienen. Y este es Tarso, la ciudad donde nació Pablo. Es interesante notar que debido a que la colonia judía era pequeña y por lo tanto no había sinagoga,
Desde el principio, Pablo le predicó principalmente a europeos, no a judíos, en Filipos. Vamos a regresar al capítulo 16 de Hechos y vamos a ver por qué es que les decía que no fueron precisamente de vacaciones. Hechos 16, del 16 al 24. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y aunque esto era verdad, el problema que un espíritu diga una verdad es que después de decir las verdades puede decir mentiras, y como dijo la verdad, les pueden creer las mentiras después. Versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Y aquí empezaron los problemas. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. ¿Recuerdan que habíamos mencionado que Filipos es colonia romana? La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Un concepto que vamos a ver en la carta a los filipenses una y otra vez, y es una buena parte de lo que vamos a estudiar hoy, es que todos los sufrimientos de Pablo tenían un propósito. Ahora, el que los habitantes de Filipos dijeran somos romanos es importante, porque los ciudadanos tenían derechos que otros habitantes del imperio no tenían. Y como no querían perder esos derechos, la multitud se puso del lado de los amos de la esclava, de la cual habían echado el espíritu de adivinación. Vamos a ver algunos de esos derechos que tenían los ciudadanos romanos. Primero, ius suffragiorum, tenían derecho a votar. Solo los ciudadanos romanos tenían derecho al voto. Ius honorum, tenían el derecho a ser candidatos para puestos públicos. Ius commerci, y este es interesante, solo los ciudadanos romanos tenían derecho a hacer contratos comerciales amparados por la ley. Además que tenían derecho a tener propiedad privada. Ius connubii, el derecho a casarse con otro ciudadano romano y que los hijos fueran ciudadanos romanos. Esto lo protegían mucho. Si un ciudadano romano se casaba con alguien que no lo era, los hijos no eran ciudadanos. Además, estaban exentos de algunos impuestos, tenían el derecho a demandar y ser demandados solo en la corte. Tenían el derecho a ser juzgados en la corte y no por el gobernador o por un pretor, un gobernador militar. Tenían el derecho a apelar en las cortes, mientras que los no ciudadanos no tenían ese derecho. Tenían el derecho a ser juzgados en Roma, en los tribunales de César, si eran acusados por traición. Cualquier otro era torturado y muerto, probablemente crucificado. Tenían el derecho a no ser azotados a menos que lo declarara un juez, que fue lo que le pasó a Pablo y a Silas en Filipos.
tenían el derecho a no ser crucificados al ser condenados a muerte. Era una muerte tan cruel que la ley romana prohibía que un romano fuera crucificado. Y tenían el derecho a ser soldados en las legiones. Solo los ciudadanos podían hacer eso. Entonces, como vemos, la colonia de Filipos, sus habitantes tenía una posición tal que no querían perder. Y cuando vienen Pablo y Silas y echan a este demonio y los dueños se ofenden, toda la ciudad se pone detrás de los dueños porque querían mantener el estatus que tenían. Ahora, la iglesia de Filipos fue fundada sobre tres pilares principales. Primer pilar, la conversión de Lidia, la comerciante de tela de púrpura, que ya mencionamos en Hechos 16:14. Segundo, la liberación de la joven esclava que tenía un espíritu de adivinación, que también ya mencionamos en Hechos 16:18. Y tercero, en algo que no hemos mencionado aún, pero que vamos a leer en Hechos capítulo 16, versículos del 25 al 34. Hechos 16, del 25 al 34. Como a medianoche, estaban en la cárcel, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Recuerdan que todo tiene un propósito. Esos presos no hubieran escuchado de Jesús si Pablo y Silas no hubieran sido metidos en la cárcel. Y eso no es algo único, eso ha ocurrido N veces en la historia del cristianismo. De repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar creyendo que los prisioneros se habían escapado. ¿Por qué? Porque él era responsable con su vida de los presos. Si perdía uno, a él le tocaba tomar su lugar. Si los perdía todos, lo más probable es que si no era romano lo crucificaran, y si era romano igual lo iban a matar. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Amén. Un encarcelamiento de una noche y hubo salvación en la casa del carcelero. Pablo visitó Filipos 2 veces más después de esa ocasión, entre el año 56 y el 58 después de Cristo aproximadamente. Escribió su carta a los filipenses en el otoño del año 62, estando bajo arresto domiciliario en su primer encarcelamiento en Roma. El desarrollo de la comunidad cristiana en Filipos es notable, y no solo por lo que nos dice la Biblia, sino Policarpo de Esmirna, desde Antioquía, entre el año 110 y 140, les escribió a los filipenses esa carta. Este es un documento del segundo siglo, y en ella Policarpo de Esmirna confirma que Pablo de Tarso fue el maestro de los filipenses
y que les enseñó las cosas que Policarpo repite en su carta. Y entre los pensamientos que Policarpo expresa está este párrafo que resuena muy bien con la carta que Pablo le escribió a los filipenses desde Roma. Y dice: permanezcan por tanto en estos sentimientos e imiten el ejemplo del Señor, firmes e inconmovibles en la fe, amando a los hermanos, amándose unos a otros, unidos en la verdad, teniéndose paciencia unos a otros con la mansedumbre del Señor y no despreciando a nadie. Suena como lo que Pablo les había enseñado, ¿no? Policarpo, por cierto, fue discípulo del apóstol Juan. La primera iglesia en la ciudad de Filipos fue un edificio pequeño, pero cerca del año 343 los cristianos eran tantos que construyeron un edificio bastante más grande. Estas son las ruinas de lo que se le llama la Basílica de Pablo en Filipos, y que es donde los cristianos se reunían desde mediados del siglo IV. Es interesante que los filipenses de los siglos posteriores estaban seguros que la prosperidad financiera de su ciudad de los siglos V y VI se debió a la predicación de Pablo y a la conversión de sus habitantes. Este es un mosaico en la entrada de ese edificio donde está el nombre, la razón por la cual pudieron fechar la construcción, donde está el nombre del obispo cristiano de la ciudad que inauguró el edificio, y por eso es que pudieron ponerle fecha. Hablemos ahora de la estructura de la carta a los filipenses. Las cartas de Pablo en general tienen una estructura muy similar todas. Empiezan con un saludo, después hay una serie de oraciones por los que reciben la carta, el agradecimiento que Pablo escribe, después el cuerpo o contenido de la carta y finalmente la despedida. Ahora, para nuestro estudio en este curso vamos a cambiar un poquito el orden porque perdón, no estoy seguro que el tiempo nos alcance para estudiar ciertos puntos con la profundidad que se debe. Entonces vamos a cambiar un poquito. Vamos a empezar con el saludo, después el agradecimiento y las oraciones. Vamos a ir de una vez a la despedida y finalmente vamos a ver el contenido. Y el contenido no lo vamos a ver en el orden en el que está escrito, sino vamos a cambiarlo, digamos, al orden de posible importancia. Vamos a hablar primero de las bendiciones de los sufrimientos de Pablo, después de la mente de Cristo, después nos vamos a saltar 3 temas y vamos a hablar de la primera resurrección. Después nos vamos a saltar un tema y vamos a hablar de la paz de Dios, y después vamos a regresar, si el Señor nos permite, a hablar de los siguientes temas. ¿Qué? Pablo tenía unos 60 años cuando escribió esta carta. Eso quiere decir que llevaba 28 años de ser cristiano y que la escribió unos 6 años antes de su muerte. Y a pesar de todo lo que ya había logrado para el reino de Dios, él consideraba que aún no había terminado la carrera y que todavía le faltaba mucho por hacer. En el año 68 después de Cristo, cuando escribe la segunda carta a Timoteo, pocos meses antes de ser martirizado, escribió lo siguiente:
Segunda de Timoteo 4 del 7 al 8. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y la razón por la cual cito la segunda carta a Timoteo es porque vamos a ver el contraste entre esto escrito por un Pablo que sabe que va a morir pronto y la carta a los filipenses en la cual Pablo, así lo escribe, está seguro que va a ser liberado de prisión. Pablo, y esto nos lo muestra esta porción de segunda de Timoteo, había aprendido a ver más allá de lo terrenal, había aprendido a ver lo eterno. Y es por eso que aunque él era ciudadano romano, hijo de ciudadanos romanos, que podría haber optado por el exilio en vez de la muerte, eso me lo salté, eso era otro derecho de los romanos. Aún si uno era declarado traidor, uno podía optar por el exilio en vez de la muerte. Y Pablo, como ciudadano romano, hubiera podido tomar ese derecho. Él hubiera podido decir: me voy de Roma, salgo del imperio y ahí nos vemos. Pero él estaba tan firme en lo que creía, y él tenía los ojos tan puestos en Jesús y en la eternidad, que cuando le fueron a decir: te vamos a matar, dijo: ok, mátenme. Igualito que los cristianos del siglo XXI, ¿no? En su libro de los mártires, capítulo 1, título 10, John Fox, un inglés que es una fuente terciaria porque escribió alrededor del siglo, entre el 15 y el 17, creo. Sin embargo, él leyó fuentes secundarias y reunió mucha información, y él dice lo siguiente: también el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo, tras su enorme trabajo y obra indescriptible para promover el evangelio de Cristo, sufrió también bajo esta primera persecución bajo Nerón. Dice Abdías que cuando se dispuso su ejecución, Nerón envió a 2 de sus caballeros, Ferega y Partemio, para que le dieran la noticia de que iba a ser muerto. Al llegar a Pablo, que estaba instruyendo al pueblo, le pidieron Ferega y Partemio que orara por ellos, para que ellos creyeran. Él les dijo que poco después ellos creerían y serían bautizados. Hecho esto, los soldados llegaron y le sacaron de la ciudad al lugar de las ejecuciones, donde, después de haber orado, dio su cuello a la espada. Y aquí podríamos citar la porción del Nuevo Testamento que dice: a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Pablo siguió el ejemplo de su Señor. Durante su cautiverio, o sus cautiverios, porque Pablo estuvo encarcelado varias veces, Pablo aprendió cosas que no habría podido aprender siendo un hombre libre. Y es importante decir esto porque aunque él era espiritualmente libre, sus prisiones lo ayudaron a entender a los que eran espiritualmente encarcelados, a tener compasión por ellos. Nehemías, regresando al Antiguo Testamento por un momento, Nehemías capítulo 8, versículos 9 y 10. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este día es santo para el Señor vuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Les acababan de leer la ley que no habían leído en mucho tiempo y estaban acongojados, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. También les dijo: id, comed la grosura, bebed de lo dulce y mandad raciones a los que no tienen nada preparado,
porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis porque, y esta es la frase a la que quería llegar, leí 2 versículos para no sacarla de contexto. La alegría del Señor es vuestra fortaleza. Pablo, a través de sus prisiones, había llegado a vivir este concepto. Y es que Pablo, al igual que Esdras y Nehemías, era un reconstructor. Esdras y Nehemías reconstruyeron el templo y la ciudad de Jerusalén, y Pablo reconstruyó al hombre. En la carta de Pablo a los Filipenses, la palabra que se traduce por gozo o por regocijo aparece 7 veces. A pesar de que él estaba en la cárcel. Vamos a empezar con el saludo. Versículo 1, capítulo 1, carta a los Filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Espero que se note lo que está en amarillo. ¿Se ve bien? Okay. Dicen los técnicos que el azul marino o el morado contrastado con el amarillo es el mejor contraste, pero no me atreví. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y los diáconos. Algo que debemos recordar antes de que empecemos esto es que en general cada ciudad, debido a que el cristianismo estaba en sus inicios, cada ciudad tenía una única iglesia. ¿Cuántas asambleas locales habrá en la ciudad de Guatemala hoy en día? ¿Miles? Estoy seguro que son más de cientos. Son muchas. Filipos tenía una, lo cual lo hacía más fácil para mantener la unidad, pero también tenía sus problemas y lo vamos a ver. Ok, primero, siervo significa esclavo. Hoy la expresión de siervo del Dios Altísimo se usa hasta con orgullo y con vanidad. No todos, pero algunos sí. En ese tiempo, doulos o doulos era esclavo, era alguien que le pertenecía a otro. Un esclavo no tenía derecho ni siquiera de escoger con quién se casaba. Santos, puros y moralmente sin mancha, y la mayor parte de las definiciones que voy a usar aquí vienen del diccionario de la Real Academia Española, así es que debería ser lo que realmente quiere decir en castellano. Moralmente sin mancha, igualito a todos los cristianos del siglo XXI. Y menciona en Filipos a 2 grupos de personas. Primero, a los obispos. Y los episcopos son los que presiden. Y también menciona a los diáconos. Y los diáconos son los que sirven. En Lucas 17, Lucas capítulo 17, versículos del 7 al 10, nos da una descripción de cómo deberíamos sentirnos los siervos de Dios. ¿Quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando ovejas? Por cierto, para mí el que ara es el evangelista y el que pastorea es el pastor. Y cuando regresa al campo le dice: ven enseguida y siéntate a comer. No le dirá más bien: prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después comerás y beberás tú. Y esa debería ser la actitud del siervo de Dios.
Primero es el Señor, primero es lo que el Señor dice y después voy yo. Versículo 9, ¿acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, y usa la palabra ordenado. Dios a sus siervos no les pide favores, nos ordena. Decid, siervos inútiles somos, esclavos inútiles, que tenemos dueño. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Recordemos que fuimos comprados a precio de sangre. El precio que se pagó por nosotros fue muy alto. Y deberíamos vivir de acuerdo a lo que Dios hizo por nosotros. Oseas, capítulo 10, versículo 12, para mí es un versículo profético para los ministros de la iglesia. Sembrad para vosotros según la justicia, segad conforme a la misericordia, romped el barbecho, porque es tiempo de buscar al Señor hasta que venga a enseñarnos justicia. Jeremías capítulo 4, versículos del 3 al 4, en el mismo tema. Porque así dice el Señor a los hombres de Judá y de Jerusalén, romped el barbecho y no sembréis entre espinos. Circuncidaos para el Señor y quitad los prepucios de vuestros corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, no sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de vuestras obras. Y solo con esos dos versículos podríamos predicar 45 minutos. Pero ¿qué le dijo Jesús a Pedro en el capítulo 21 del Evangelio de Juan? Versículos del 15 al 17. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Juan, capítulo 21, versículo 17, finalmente nos dice, le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y Jesús en el Evangelio de Juan, cuando habla de sí mismo de ser el buen pastor, tarea, lean en el Evangelio de Juan lo que Jesús dice acerca del buen pastor. Nos muestra cómo debería ser todo cristiano que tiene por lo menos un hijo espiritual. No necesariamente los grandes y famosos ministros. No. Con uno que tengamos, con una persona a la que influenciemos, debemos ser como el buen pastor. Amén. Los obispos son mencionados por primera vez en la Biblia en Hechos capítulo 20, versículo 28. Y eso ocurre aproximadamente en el verano del año 58, 4 años antes de que Pablo escribiera la carta a los filipenses. Y está Pablo diciéndole a los encargados de la iglesia, Hechos 20, 28, tened cuidado vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Un concepto relacionado, aunque anterior, es el de ancianos o presbíteros. Obispos es episcopos. Y presbíteros es mencionado por primera vez en la Biblia en Hechos 11:30, aproximadamente en el año 45, o sea, 13 años antes de
que se mencionaran obispos, lo cual podría decirnos que los ancianos, que algunos de los ancianos evolucionaron conforme fue creciendo la iglesia a la posición de obispos. Hechos 11:30. Y así lo hicieron, mandándola, Hechos 11:29, 30. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos, una ofrenda que fue levantada para los creyentes en Jerusalén, por mano de Bernabé y de Saulo. Ahora, es interesante notar que este versículo, Hechos 11:30, en esa palabra ancianos incluye a los apóstoles que estaban en Jerusalén. Los diáconos fueron establecidos por los apóstoles para atender las mesas. Eso está en Hechos cuando dicen, no es conveniente que nosotros descuidemos la predicación por atender a los que necesitaban comida, sustento, y entonces se establecen algunos diáconos para que los sirvan. En resumen, al mencionar a los obispos y a los diáconos en el versículo 1, Pablo lo que hace es decirle a la iglesia de Filipos, en esta carta les estoy escribiendo a todos, desde los obispos hasta los que sirven las mesas. Todos están incluidos. Y vamos a ver al final por qué esto es importante. A ver, ¿por qué cambié? Ok, sí, aquí está. Versículo 2. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Viene Pablo y les desea dos cosas: gracia y paz. Ahora, ¿por qué es importante? Veamos primero la gracia. La gracia tiene dos aspectos. El primero es que la gracia es el favor inmerecido de Dios. En Éxodo, capítulo 34, versículos 8 y 9, viene Moisés y le dice al Señor, y Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, o sea, si me ves con benevolencia, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por posesión tuya. Le dice, Señor, no te merecemos, pero si hemos hallado gracia ante tus ojos, ven con nosotros. Ahora la gracia también es la habilidad para poder hacer la voluntad de Dios. Y aquí es donde algunos confunden las cosas, porque Dios no da la gracia para hacer lo que Él no quiere que se haga, Él da la gracia para que se haga lo que Él quiere. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10, dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pablo dice, por la gracia que recibí de Dios, yo pude hacer lo que me tocaba hacer. La paz, por otro lado, tiene 4 aspectos que quiero mencionar, entre otros muchos. Primero, para que haya paz, tenemos que recibir el perdón de Dios y perdonarnos a nosotros mismos. Aquel que no se ha perdonado a sí mismo, bueno, empecemos, aquel que no ha sido perdonado por Dios no tiene paz. Pero entre los que hemos sido perdonados por Dios, aquellos que no se han perdonado a sí mismos tampoco pueden tener paz. Tenemos que aceptar o lo que somos o por lo menos
lo que sabemos que Dios quiere y va a hacer con nosotros. Nuestro pasado es nuestro pasado, ya no existe. Pero tenemos que encontrar paz con nosotros mismos. Además, como ya mencioné, debido al sacrificio de Jesucristo, podemos recibir la paz y estar en paz con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, esa es nuestra relación con Dios, pero la paz va más allá. Debemos aprender a buscar la paz con todos los hombres, no solo con los hermanos, con todos. Romanos capítulo 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y el cuarto punto acerca de la paz que quiero mencionar es que debemos aprender que la paz no depende de nuestras circunstancias. Juan capítulo 14, versículo 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. En el mundo la paz depende de las circunstancias, en el reino no. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis miedo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 16 es todavía más específica. Y que el Señor mismo que el mismo Señor de paz siempre os conceda paz en todas las circunstancias. El Señor sea con todos vosotros. La imagen que yo uso, y creo que ustedes, algunos ya me han escuchado mencionarla, es el ojo del huracán. En el centro del huracán hay un lugar donde el aire no se mueve. En la parte de afuera sí, pero en el centro no. Y tenemos que aprender que nuestra vida muchas veces tiene que ser como el centro del huracán. El mundo puede estar dando vueltas a 200 kilómetros por hora, pero en nuestro corazón debe haber paz. Si queremos saber si una persona es un cristiano maduro, debemos ver estas dos características en ella: la gracia de Dios y la paz de Dios. Pregunta, y estas son las preguntas que voy a hacer para que cada quien nos midamos cada uno a sí mismo. No es necesario que me respondan. ¿Podemos ver la gracia de Dios y la paz de Dios en nuestra propia vida o no? Si no, busquemos al Señor en oración. Y vamos a pasar ahora a ver el agradecimiento y las oraciones. Versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo tenía un corazón agradecido. No solo amaba a los filipenses, habían sido sus primeros convertidos en Europa, sino también le daba gracias a Dios por ellos. Y esto refleja el corazón de un verdadero apóstol. Vamos a hablar primero del corazón del Señor para entender que Pablo era un reflejo de Cristo. Marcos capítulo 6, versículo 34. Al desembarcar Jesús, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Juan capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y hay más versículos acerca del buen pastor, pero
esos los estudiarán ustedes en casa. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 25. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El concepto de Pablo reflejando a Cristo o nosotros reflejando a Cristo. Versículo 22, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que le juzga con justicia. Igualito a la iglesia del siglo XXI, ¿verdad? Y él mismo, hablando de Cristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabas descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. La imagen de Jesús como pastor, como alguien que cuida sus ovejas con su vida. En cierto sentido, David aprendió a ser rey de Israel siendo pastor de ovejas. Aprendió a cuidar ovejas y cuando llegó a ser rey, entendió que debía cuidar al pueblo de Israel tal y como había cuidado a las ovejas, protegiéndola del lobo y del oso, cuidando a las recién nacidas, etcétera, etcétera, etcétera. En estos versículos que acabamos de leer podemos ver el corazón de Jesús tanto por las ovejas de su rebaño como por las almas perdidas. Ahora, a esto le tenemos que añadir un versículo más. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, que dice: sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Y es que Pablo no solo conocía a Jesús, sino que se esforzaba por vivir como Jesús había vivido. Y el corazón de Pablo había sido transformado por el Señor en un corazón parecido al suyo. Y por eso es que cuando Pablo recordaba a sus hijos espirituales, daba gracias a Dios por ellos. No se quejaba, no protestaba, le daba gracias a Dios. Y todo ministro o todo aprendiz de ministro tiene que aprender esta lección. Debemos dar gracias a Dios por todos aquellos que ministramos o todos aquellos que influenciamos. Porque Jesús murió por todos, aun los que no le han hecho caso, aun por los más difíciles. Y saben, aquellos hermanos con los que más nos cuesta son los que nos mantienen más cercanos a Cristo. De una manera muy real, nuestro crecimiento espiritual depende más de la oposición que tengamos que de la facilidad con la que nos ocurran las cosas en el reino. Juan capítulo 15 versículo 12: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros así como yo os he amado. ¿Y por qué podía Jesús pedirnos eso? Porque Él nos amó hasta la muerte, y muerte de cruz. Juan capítulo 10 versículo 11: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Pregunta: ¿estamos imitando a Cristo así como Pablo lo imitaba? ¿O tenemos nuestra propia manera de ser que nos negamos a cambiar? Pregunta: ¿clamamos a Dios por todos aquellos a los que servimos, ministramos o influenciamos? ¿Y clamamos a Dios aún por aquellos que no le conocen? Las respuestas a esas preguntas nos dicen en qué etapa del crecimiento espiritual estamos. Versículos 4 y 5.
orando siempre con gozo. Esta es una de las 7 veces que menciono el gozo. En cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Hay algo que ocurre en el corazón del ministro cuando Dios le revela quiénes son su herencia en esta tierra. Y puede que algunos de esa herencia sean muy difíciles. Y puede ser que algunos le den la espalda y nunca acepten el Evangelio. Pero Dios pone de su amor en la persona a través de la cual Él quiere ministrar a un grupo. El proceso es algo así como, primero tenemos que aceptar ser enviados por Dios, así como hizo el profeta Isaías. Isaías capítulo 6 versículo 8. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: he aquí, envíame a mí. Este es el primer paso. Escuchar que Dios quiere enviarme y decir: Señor, sí voy. Segundo, hacernos uno con aquellos a quienes Dios nos envía. Hacer lo mismo que hizo el profeta Daniel y que está escrito en Daniel capítulo 9 versículo 20. Aún estaba yo hablando, Daniel, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios. Daniel se había hecho uno con su pueblo y clamaba por el pecado del pueblo como que fuera de él, aunque no lo fuera, porque se había hecho uno con aquellos a los que Dios lo había llamado a ministrar. El tercer paso es que empecemos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y entonces ocurre algo en nuestro corazón. Entonces el Salmo 48 se hace vida en nosotros. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Pero eso ocurre después de que empezamos. Y finalmente, Dios pone su amor en nosotros. Segunda de Samuel capítulo 10 versículo 12 tiene una expresión que me gusta mucho. Esfuérzate y mostrémonos valientes por amor a nuestro pueblo y por amor a las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que le parezca bien. Batalla. No sabían si iban a ganar o perder. ¿Y qué dice? Esforcémonos por amor al pueblo. Ahora, ese amor, todo ese proceso, el origen no es el hombre. El origen es el corazón del Padre. Y el mejor ejemplo es el pueblo de Israel. Leamos Hechos capítulo 2 versículos del 24 al 25. Oyó Dios su gemido, el pueblo de Israel, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios los tuvo en cuenta. Y allí empezó el proceso de enviar a Moisés a sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. ¿Qué hay en nuestro corazón por aquellos que servimos? Y eso ya lo vimos. Y ya mencionamos el proceso. Primero aceptamos ser enviados, después nos hacemos uno con ellos, empezamos la tarea y finalmente Dios pone su amor en nosotros. Y después de esto viene Pablo y dice, estando convencido precisamente de esto, y este es tal vez uno de los versículos más citados de toda la Biblia, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pablo recibió la revelación de que el Alfa y el Omega, Jesucristo, terminaría la obra que había empezado en los Filipenses, que es
llevarlos a la estatura de Cristo mismo. Efesios capítulo 4, versículo 13. La perfección de la obra de Dios en nosotros es que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay quienes no se dejan. Hermanos, dejémonos tratar por Dios. Esto es lo que Él quiere hacer en nosotros. Y si tomamos en cuenta que Colosenses 2:9 dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, hablando de Cristo, entonces podemos decir que la perfección de la buena obra es que regresemos a ser la imagen y semejanza del Padre, así como fue creado Adán. ¿Recuerdan que mencioné que Pablo era un reconstructor? La historia del cristianismo es la reconstrucción del hombre. Es regresarlo al diseño original de Dios. Es que volvamos a ser nuevamente su imagen y su semejanza, para que en la eternidad, si alguien nos dijera rebelémonos contra Dios, nadie lo va a hacer, pero si alguien nos dijera, ninguno de nosotros sería tan tonto de decir sí. Versículo 7. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y es que así como vimos en los versículos 4 y 5 que Dios pone amor en el corazón del ministro por aquellos a quienes ministra, Él también pone fe en que Dios los va a transformar a su imagen y semejanza. Y pone esperanza de que a pesar de sus problemas y defectos, sus hijos espirituales un día van a llegar a ser lo que Dios los ha llamado a ser. En Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13 están mencionadas estas tres cosas. Y dice que aunque la más grande de ellas es el amor, en este momento existen la fe, la esperanza y el amor. Alerta. Ningún ministro, ningún aprendiz de ministro, nadie llamado a ser obrero en el reino puede darse el lujo de no amar, no cuidar y no buscar el bien de todos aquellos a quienes ministra. Todos. Sí, podemos tener amigos. Tristemente, los ministros tienen pocos amigos. Porque en general, cuando uno no entiende a una persona, le es difícil relacionarse con ella. Pero sí podemos tener amigos. Pero tenemos también que pedirle a Dios que nos dé anchura de corazón para amar a todos los que Él ponga a nuestro cargo. El Antiguo Testamento nos da dos imágenes de esto. La primera es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote llevaba en el pectoral sobre el corazón 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel, y en cada piedra estaba grabado el nombre de la tribu que correspondía. Éxodo capítulo 39, versículos del 8 al 14. E hizo un pectoral, obra de hábil artífice con la obra del efod, de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido. Era cuadrado y doble. Hicieron el pectoral de 1 palmo de largo y de 1 palmo de ancho al ser doblado.
y montaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un rubí, un topacio y una esmeralda, la segunda hilera una turquesa, un zafiro y un diamante, la tercera hilera un jacinto, una ágata y una amatista, y la cuarta hilera un berilo, un ónice y un jaspe. Estaban montadas en engaste de filigrana de oro, y las piedras correspondían a los nombres de los hijos de Israel. Eran 12 conforme a sus nombres, grabadas como las grabaduras de un sello, cada una con su nombre conforme a las 12 tribus. El sumo sacerdote era la imagen en el Antiguo Testamento que el ministro tiene que amar a todos aquellos que Dios pone a su cuidado. Además, tenemos el ejemplo de Salomón, a quien Dios le dio la habilidad de escuchar, comprender y conocer y gobernar a todo Israel. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29. Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Y si quieren apuntarlo, Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 24 al 28, es el ejemplo de cuando llegan 2 mujeres con un niño, un bebé vivo y un bebé muerto, y Salomón tiene que discernir qué ocurrió allí. Y en el versículo 28 de Primera Reyes 3 dice: cuando todo Israel oyó del juicio que el rey había pronunciado, temieron al rey, porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para administrar justicia. Dios le da al ministro la habilidad de poder tratar a todos con ecuanimidad, o sea, con el mismo ánimo a todos. No hagamos acepción de personas. Romanos 2:11. Porque en Dios no hay acepción de personas. Por tanto, en nosotros tampoco debería haber. Versículo 8. Porque Dios me es testigo, dice Pablo, de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y él, una de las cosas que dice aquí es, ¿saben qué? Ni siquiera es solo mi amor, es el amor de Cristo. Y esta es la actitud de un verdadero padre espiritual, tener un amor tan grande por aquellos que Dios ha puesto a su cuidado, que casi hay una necesidad de tenerlos cerca. Ahora, alerta, que este deseo de cercanía no nos impida reconocer y aprovechar cuando Dios envía a uno de nuestros hijos espirituales a pelear por su propia herencia en las naciones. Debemos ser mamá gallina por un tiempo. Tenemos que cuidar a nuestros hijos espirituales. Pero llega un momento que ya no son pollitos, ya son aguiluchos. Y hay que hacer lo que hacen las águilas. ¿Ustedes saben qué hacen las águilas? Llega el momento que mamá águila hace así la patita y baja la cabeza y saca al aguilucho del nido, porque ya puede volar. Ejemplo, Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 3, dice: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Quiero mencionar aquí una cosa. Ayunar y orar quiere decir que no fue en ese preciso instante. Hubo un proceso. Pero, habiendo dicho eso, ¿qué hubiera pasado si la iglesia de Antioquía no hubiera obedecido a Dios y no hubiera enviado a Bernabé y a Pablo? No, es que los necesitamos aquí. No debemos hacer eso. Por otro lado, y esta es la otra cara de la moneda,
No debemos enviarnos a nosotros mismos. Debemos esperar el proceso y que nuestras autoridades y Dios se pongan de acuerdo en esto. Es demasiado importante. Y déjenme ilustrar por qué. Hablando de las águilas nuevamente. ¿Qué pasaría si mamá águila echa al aguilucho del nido y el aguilucho no ha emplumado bien todavía? Adiós aguilucho. Y eso es transferible al reino directamente. Nuestros padres espirituales saben cuándo nos tienen que echar del nido. Y si se resisten, Dios se va a encargar. No nos salgamos del nido antes de tiempo. Amén. Versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Pablo le pide a Dios que los filipenses crezcan en dos cosas: en el conocimiento que viene de Dios, y que este conocimiento se vuelva parte de su vida, que este conocimiento sea recibido, se vuelva vida y sea validado por la experiencia. Y también que tengan discernimiento, que puedan percibir y distinguir qué es bueno y qué es malo. Y el crecimiento en esas dos áreas nos lleva a todos a llegar a tener la estatura del varón perfecto. Es necesario que recibamos revelación de Dios, sea directamente, sea a través de alguien más. La verdad no hace diferencia, porque la fuente del verdadero conocimiento es Dios. Y también es necesario que recibamos de Dios la habilidad de distinguir el bien del mal. Y el versículo 10 dice algo interesante: a fin de que escojáis lo mejor. No dice lo bueno, dice lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. No es suficiente tener el conocimiento y el discernimiento. Tenemos que aprender a decidir correctamente. Y como mencionaba hace un momento, muchos en el reino escogen lo bueno. Pero la voluntad de Dios no es que escojamos lo bueno, es que escojamos lo mejor. Y es que solo cuando escogemos lo mejor podemos llegar a ser puros e irreprensibles, o sea, a no tener mezcla en nosotros y a no tener tropiezo, ni ser fuente de tropiezo. Necesitamos tener un carácter excelente, el carácter de Cristo. La razón por la cual la iglesia no es en el siglo XXI tan relevante como debería ser es porque no tenemos el carácter de Cristo. Uno de los efectos colaterales de tener el carácter de Cristo es que el que tiene el carácter de Cristo o el que va en camino a tener el carácter de Cristo no da mal testimonio. Puede ser incomprendido por los hombres, puede ser malentendido por los hombres, pero va a ser aceptado y aprobado por Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Nuestra vida en ese aspecto debe llegar a ser impecable. Que la gente no se tropiece por nosotros. Que no diga, no, yo no quiero ser cristiano porque ¿para qué? Si miren al Jorge, miren cómo vive. No queremos ser una piedra de tropiezo para nadie. Y una pregunta que nos va a ayudar a enfocarnos un poquito. ¿A quién queremos agradar?
¿A los hombres o a Dios? De esa respuesta dependen muchas cosas. Versículo 11. Llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Y este fruto de justicia viene de varias cosas. La primera fuente del fruto de justicia es la disciplina, la cual incluye la corrección, aunque no se limita solo a la corrección. Hebreos capítulo 12, versículos del 11 al 13. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced sendas estrechas, derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. La disciplina es necesaria. La corrección tiene su lugar. Y el cristiano que cuando es disciplinado en una iglesia sale corriendo y se va a otra, no va a fortalecer sus manos débiles, ni va a fortalecer sus rodillas que flaquean, ni va a hacer sendas derechas para sus pies. La mejor manera de escoger a qué iglesia ir es la oración. Señor, ¿cuál es la iglesia que yo necesito para llegar a ser la persona que tú me has diseñado para ser? Además, el fruto viene por la perseverancia. Lucas capítulo 8, versículo 15. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Aquí se ha dicho muchas veces, pero lo volveré a repetir. No es importante cómo se empieza la carrera, es importante cómo se termina. Perseverancia. Perseverancia. Además, el fruto aumenta por las podas que Dios el Padre nos hace. Juan capítulo 15, versículo 2. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Imagínense, no solo lo que cuesta ir soltando las cosas y uno dice, va, ya voy. Y cuando uno empieza a dar fruto, viene el Padre y dice, qué bonito está ese fruto. Pero ¿sabes qué? Ploc, 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 ploc. Y duele. No hay poda que no duela. Pero se da más fruto si uno es podado que si uno no es podado. Recordemos, Dios para nosotros lo que quiere no es lo bueno, sino lo mejor. Esa es la introducción a la carta a los Filipenses. Esa es la ensalada antes del plato principal. Y ahora vamos a hablar del postre. El plato principal lo vamos a dejar para después del intermedio y los siguientes días. La despedida. Versículos 21 y 22. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. Así como la introducción o el saludo inicial estaba dirigido a toda la iglesia de Filipos, incluidos los diáconos y los obispos, la despedida de la carta también está dirigida a toda la iglesia. Y esta despedida fue escrita para animar a los filipenses. Sin embargo, en la despedida, Pablo menciona a dos grupos de personas en Roma. El primero es los hermanos que están con él, Timoteo y Epafrodito, a los cuales vamos a
ver después porque son mencionados en la carta, son 2 de ellos, pero además están todos los que en Roma han ayudado a Pablo en su ministerio a pesar de su prisión. Y el otro grupo que menciona el versículo 22 es los de la casa del César. Y esto es importante porque se refiere a aquellos que estaban en alguna posición de servicio o de autoridad en el enorme palacio que Nerón había mandado construir y era el centro administrativo y de poder político del Imperio Romano. Y esta es una reconstrucción del plano de ese palacio, la Domus Transitoria, y se llamaba así porque se transitaba de una de las colinas de Roma a otras 2 de las colinas de Roma a través de este palacio. Este era el centro de todo. No estamos hablando de la mansión de la dinastía Julio-Claudia, sino estamos hablando de esto. Este era el centro del poder económico, político y militar de Occidente en ese momento. Y allí había cristianos que le enviaban saludos a la iglesia de Filipos. Y esto era para darle ánimo a los filipenses, para decirles, ¿saben qué? Aún en la casa de César se está creyendo en Cristo. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando oímos que en lugares donde no esperábamos se reconoce a Cristo como Señor? ¿Quiénes de ustedes vieron el partido del Super Bowl anoche? ¿Alguno? Yo sí, que conste. ¿Qué me fascinó de verlo? Entrevistan al entrenador del equipo ganador y le preguntan ¿cuál es su secreto? Hace 6 años estaba entrenando a un equipo de secundaria y ahora ganó el tazón. ¿Y saben qué dijo? Yo le doy las gracias a Jesucristo mi Señor porque Él lo hizo. ¿Ante cuántos millones de televidentes? Y el equivalente a eso es lo que Pablo estaba diciendo. ¿Saben qué? Aquí están hermanos que les envían saludos. Y versículo 23, perdón. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Lo último que hace Pablo en la carta es encomendar a los filipenses a Dios. Y esta expresión, la gracia del Señor Jesucristo, es la misma manera como Pablo se despide de los corintios, de los gálatas, de los efesios, de los tesalonicenses, de Timoteo, de Tito y de Filemón. Y es una de las evidencias internas por las cuales todas esas cartas se le atribuyen a Pablo. No es la única, es una de ellas. Segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Gálatas 6:18. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Efesios 6:24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Colosenses 4:18. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acordaos de mis cadenas. La gracia sea con vosotros. Primera de Tesalonicenses 5:28. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Segunda de Tesalonicenses 3:18. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Primera de Timoteo 6:20 y 21. Lo mismo, termina, la gracia sea con vosotros. Segunda de Timoteo 4:22. El Señor sea con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Tito 3:15. Todos los que están conmigo te saludan, saluda a los que nos aman en la fe, la gracia sea con todos vosotros. Filemón 1:25. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y como ya mencionamos antes, pero lo quiero volver a mencionar, la gracia tiene 2 aspectos. Es el favor inmerecido de Dios. Es el que Dios nos vea con buenos ojos a pesar de que realmente no nos lo merecemos.
Y es la habilidad que Dios nos da para hacer su voluntad. Si Pablo consideró que la gracia era lo suficientemente importante para mencionarla al principio de esta carta y al final de esta carta y al final de muchas otras cartas, creo que es importante que en oración busquemos a Dios y le preguntemos: Señor, explícame para mi vida cuál es tu definición de gracia. Y una vez hayamos escuchado a Dios, apliquémosla en nuestra vida. Tengamos en cuenta lo que Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. La gracia de Dios es un elemento esencial para la vida cristiana, especialmente si Dios nos ha llamado a trabajar en su reino. Pero no debe quedarse como un concepto abstracto: o si la gracia de Dios es necesaria. No, necesitamos que se haga vida en nosotros. Necesitamos que Dios nos explique cuál es la gracia que va a habitar en nosotros. Uno de los maestros de Sion, uno de los directores de la Junta, dice que una traducción para que entendamos cuando el Nuevo Testamento dice la multiforme, la traducción debería ser la multicolor gracia. Que hay un color para cada necesidad, hay un color para cada situación. Y nosotros deberíamos pedirle a Dios que nos muestre cuál es el color que quiere manifestar en cada uno de nosotros. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta primera sesión. Gracias porque nos has empezado a hablar, Señor. Señor, sigue redarguyendo, sigue revelando, sigue aquietándonos para que podamos escuchar tu voz, Señor. Y mi Dios, revélanos a cada uno de nosotros cuál es el aspecto de tu gracia que tú quieres hacer vida en cada uno. En el nombre de Jesús. Amén.